Durante décadas, el desarrollo internacional fue presentado como un proyecto global, neutral, compartido, de ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, este es un modelo que siempre ha estado y tiene una conexión muy grande a las dinámicas de poder global, y hoy en día está en crisis. Recortes presupuestarios, la pérdida de influencia de las organizaciones no gubernamentales y la creciente competencia geopolítica que está transformando completamente este panorama. Y a esto se le suma la creciente desconfianza ciudadana en los países donantes, la fragmentación del sur global y el surgimiento de modelos alternativos lideradas por potencias como China, Rusia o incluso la India. Hoy en Water Diplomacy analizamos una pregunta muy importante. ¿Estamos presenciando el fin de la era del desarrollo universal y el regreso de una cruda política de poder e influencia? Hola a todos, esto es Warrior Diplomacy, este podcast grabado desde varias esquinas del mundo donde tratamos de entender el complejo mundo que nos rodea. Les mando un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando, estén en donde estén. Soy Fabio Almada y tengo el inmenso placer una vez más de compartir el micrófono con un compañero y amigo, Santiago Barrail, invitado habitual de esta temporada, pero, y aquí viene la noticia, a partir de este episodio, un integrante más oficial de este proyecto. Santi, ¿qué tal? Bienvenido ya oficialmente a Warrior Diplomacy. ¿Cómo va todo por allá? Sí, muchas gracias, Fabio. Saludo a todos los oyentes. La verdad, un lujo sumarme a esta iniciativa, a este proyecto, a este equipo. Tengo que confesar que siempre fue un sueño trabajar en un podcast, así que súper contento de cumplirlo y de comenzar con un tema que me apasiona muchísimo. Así que emocionadísimo. No, el gusto es nuestro, Santi, de tenerte. Creo que los dos episodios que hemos hecho juntos han sido increíbles, la gente le ha gustado mucho y creo que es importante tener buenas perspectivas distintas para tocar estos temas, ¿no? Así que creo que lo que se viene hoy y los siguientes episodios que tendremos van a estar súper interesantes. Y aprovechando el momento, me gustaría también mandar un par de saludos y bueno, agradecer a los oyentes que nos acompañan episodio tras episodio porque sus mensajes, los comentarios y las sugerencias que hacen nos ayudan a que el podcast crezca más y que se adapte a lo que la gente quiere escuchar. Y me gustaría mandarle un saludo muy especial a Rubén y a Han, que están en México. Nos están compartiendo todo el rato reflexiones muy atinadas en nuestros grupos de WhatsApp y en redes sociales. Así que un abracito para México. Y también, claro que sí, un saludo a Xaris, que nos escucha fielmente desde Burdeos, que está estudiando por allá. Así que a todos, pues gracias por ser parte de la comunidad y pues motivarnos también a darle forma a este proyecto que hacemos porque tenemos mucho amor por las relaciones internacionales y nos encanta hablar de ellos. Pero bueno, quitando un poquito eso al lado, Santi, y comenzando con el tema de hoy, estamos en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas y creo que era un buen momento para empezar a analizar uno de los aristas, ¿no? Que es este ángulo del declive del ecosistema multilateral, pero con más énfasis en el desarrollo internacional. Así que simplemente para ponernos un poco en contexto y para ver cómo lo ves tú, Santi, estos últimos discursos de la semana pasada en la ONU y toda esta celebración del 80 aniversario, ¿cómo la viste? ¿Por dónde van las cosas? Sí, creo que pocas instituciones se ven afectadas tanto con el tema de hoy que como es la ONU. La ONU es una gran víctima, bueno, un ejemplo de cómo este mundo está cambiando y se está un poquito desmoronando este orden mundial, ¿verdad? Y esto va obviamente más allá del desarrollo, pero principalmente con la ONU era un pilar principal. Y la conclusión principal que se me quedó, Fabio, no sé la tuya, es este contraste entre Estados Unidos y China, ¿no? Creo que Estados Unidos ya con Trump atacando este orden mundial tan abiertamente que su propio país lo construyó en los últimos 80 años. Mientras tanto, China comportándose como el actor más responsable en muchas temáticas a través de tecnología, inteligencia artificial, inclusive el cambio climático, que es algo eh, medio nuevo en la agenda china. Esa es la conclusión principal que se me quedó de lo que sucedió en Nueva York en estos días. Sí, estoy de acuerdo. Creo que a todos nos queda muy claro ese discurso que hizo Trump en la Asamblea General, ¿no? Dejando clara que la postura americana es en contra del globalismo, en contra de estas élites, por así decirlo, y en contra de la misión de la organización como tal. Creo que sin duda es un sistema que está en declive y sí, hay actores, creo que hoy vamos a analizarlo en el campo del desarrollo internacional, hay actores que van a entrar en el panorama si es que Estados Unidos se retira, que claramente es en la dirección en la que va. Y eso que Donald Trump no lleva ni un cuarto de su mandato, apenas están empezando las cosas, así que para dónde va, complicado creo que va a estar. Y Santi, otra cosa bien interesante simplemente para ponernos en este panorama es, pues, en qué dirección irán las Naciones Unidas y además de eso, que
habrá un próximo secretario general, ¿no? En 2027 va a empezar la carrera por uno nuevo y empiezan los rumores, ¿no? Se habla que toca ya a Latinoamérica, que se habla que le toca a Latinoamérica de dónde tiene que venir el siguiente secretario general y hay nombres como Rafael Grossi, ¿no? Argentino, que es el líder de la Organización Internacional de Energía Atómica. Está Michelle Bachelet ahí también, Alicia Bárcenas de México, ¿no? Nombres que suenan. Así que, bueno, quién sabe, a lo mejor veremos o una latinoamericano o latinoamericana liderando la organización en un par de años. Ya veremos por dónde va. Pero bueno, Santi, eso es nada más para ponernos un poquito en contexto. Igual si hay oyentes que quieran escuchar más sobre este tema del multilateralismo como tal, Naciones Unidas como tal, tenemos un gran episodio llamado El fin del multilateralismo. Se los dejaremos en las notas para complementar este episodio donde nos centramos más en el desarrollo internacional. Y bueno, claramente es pedirle a nuestros oyentes igual que no saben cómo nos ayudan sus valoraciones en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde nos escuchen, compartirlo con amigos o, yo qué sé, bombardear tu grupo de WhatsApp de la universidad. Todo vale y todo nos ayuda. Y nada, Santi, pero entrando ya en materia, ¿por qué no nos cuentes un poco por dónde va a ir la estructura de hoy? Sí, Fabio, mi candidata es Michelle Bachelet, por Mm, cierto, para secretaria general. Y sí, con este contexto de lo que vivimos en Nueva York y de verdad lo que vivimos en los últimos meses, queríamos tocar un tema que creo que le va a parecer muy interesante a muchos de tus oyentes, teniendo en cuenta la profesión que tenemos, el mercado laboral. Mucha gente aspira a trabajar en la sociedad civil, en el mundo del desarrollo, o está trabajando ahora mismo. Entonces creo que con este tema mucha gente se va a ver muy afectada y va a poder entenderlo bastante bien ya de entrada. Entonces preparamos 3 bloques para tocar este tema que llamamos el ocaso del desarrollo internacional. Entonces lo dividiremos como siempre, Fabio, en 3 bloques. Primero agarraremos una timeline de cómo llegamos hasta acá y evaluando un poquito la crisis actual por la que pasa esta industria, si podemos llamarla así, este negocio. En un segundo bloque veremos las alternativas a estos modelos de desarrollo que están emergiendo en otras partes del mundo, sea China, sea el Golfo. Y por último, nos preguntaremos un poquito qué futuro nos depara, qué futuro le depara a la sociedad civil. Y también si podemos hablar de verdad de un ocaso. Capaz estamos solamente viendo que el mundo está cambiando y eso es todo. Me parece una excelente estructura para la conversación, Santi, y a partir de hoy no son mis oyentes, son nuestros oyentes, la comunidad Warrior. Así que bueno, encantadísimo de darle. Así que arranquemos con este primer bloque. Pues Santi, tocando, vamos a ir por la base, ¿no? El desarrollo internacional y los foros multilaterales que claramente estamos viendo como también son parte ya de este campo de batalla por la competencia por influencia global y sobre todo entre los polos de poder que vemos en Occidente y en Oriente. Y ahora, lo que en la posguerra parecía un sistema universal, un sistema con estos cimientos en las instituciones, como bien decíamos, las Naciones Unidas, y con un auge de una sociedad civil global, hoy vemos claramente que se enfrenta a tensiones crecientes y una fragmentación cada vez más acelerada. Pero para entrar por lo básico, básico, Santi, para esta conversación, ¿por qué no entramos por qué es exactamente la política del desarrollo? ¿No? ¿Cómo se diferencia de otros tipos de financiamiento internacional y cuáles son las instituciones que las gestionan? Bueno, muy rápido entonces, nosotros, Fabio, hoy tomamos la definición un poquito de la OCDE, que considera todo lo que es ayuda financiera a países o ciudades para su desarrollo económico, político y de bienestar. La gran parte de esta ayuda monetaria consiste en subvenciones, también llamadas donaciones, por parte de gobiernos nacionales, instituciones multilaterales y el sector privado, lo que también se llama filantropía. Dos principales características de este capital es que es sin fin de lucro y no puede tener objetivos militares o de defensa. Los grandes recipientes de este dinero son lo que llamamos sociedad civil o ONGs, pero también pueden ser gobiernos directamente, partidos políticos o inclusive el sector privado mismo puede recibir también fondos a nivel de desarrollo. Claro. Y por las últimas décadas, desde que esto empieza a ser algo con más y más razón internacional, eran en verdad países occidentales los que más estaban involucrados en ello, ¿no? Al final creo que es un sistema, en su gran mayoría, pues forjado en este contexto, como decía, de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias occidentales, bueno, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, construyen este sistema multilateral con esa idea, con esa promesa de progreso, de derechos universales, ¿no? Y hoy en día es claro cómo este sistema occidental está en retroceso, ¿no? Se enfrenta a muchos obstáculos.
y claramente refleja un mundo dominado por un Estados Unidos y, bueno, sus aliados del G7, donde ya no es solamente es el único polo de poder, ya hay varios, ¿no? Entonces, claramente vemos que el dominio occidental de las instituciones internacionales y en el campo del desarrollo se resquebraja, ¿no? Por un lado, vemos mucha desconfianza y críticas, más y más países del sur global que ven este sistema como un heredero de esa época colonial y que no representa sus intereses. Y de ahí vienen muchas críticas también a estos distintos objetivos y caminos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible siendo pues claramente tachados por muchos países y por muchos actores por todo el mundo como un espejismo del elitismo global, ¿no? Y por el otro lado también vemos una tendencia clara en un retroceso en la ayuda tradicional, ¿no? No solamente en Estados Unidos, pero también vemos esto reflejado en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, ¿no? Donde muchos de estos países están reduciendo drásticamente sus presupuestos de cooperación y priorizan otros temas como la seguridad nacional, la defensa, ¿no? Especialmente tras la guerra en Ucrania, muchos países europeos están destinando mucho de su dinero ahí. Pero bueno, yo creo que para entender bien la política de desarrollo, Santi, cómo se termina convirtiendo en este terreno de disputa geopolítica, hace falta inclusive hablar un poco más de cuando se origina, ¿no? Que es más bien como tal en la Guerra Fría, ¿no? Sí, en la Guerra Fría entonces vemos un poquito estos rasgos que todavía los vemos hoy en día. Ahí de verdad arrancó este concepto de combinar el hard power, que es por supuesto el poderío militar, con el soft power, que es la ayuda financiera a través del Marshall Plan, a través del Pacto de Varsovia, en este mundo bipolar en el que vivíamos durante la Guerra Fría. Y ahí de verdad se vuelve popular este tipo de ayuda financiera en forma de subvenciones o en forma de préstamos con intereses muy bajos, que prácticamente se pueden considerar como donaciones. Y ahí ese origen de esta industria está muy marcado por intereses de competencia geopolítica, ¿no? De capitalismo contra el comunismo. Pero la era que hoy, Fabio, consideramos se está terminando, o ya se terminó inclusive, de verdad comienza después de la Guerra Fría. Esa es la era moderna, la era dorada del desarrollo internacional, y es un modelo occidental y liberal, como lo eran el resto de la política internacional, y un modelo que se apoyaba mucho en las ONGs y en la sociedad civil. Es la época dorada de las ONG, podemos decir. Estos organismos crecen un montón en Estados Unidos y en Europa, pero también lo hacen en países recipientes, sobre todo en Europa del Este, en África y en Latinoamérica. Otro actor, lo tocamos en la introducción, que gana mucha prominencia, es la ONU. La ONU es un pilar, es el espacio principal para que estos actores, gobiernos, donantes, recipientes, el sector privado, la sociedad civil, se reúnan para discutir la agenda del desarrollo en temas de derechos humanos, cambio climático, salud, pandemias, malnutrición, entre otras cosas. Y acá surgen los objetivos del desarrollo del milenio, los Millennium Goals, que fueron fijados en el 2000, que tenían el 2015 como meta, y fueron aprobados por todos los países de la ONU, Fabio. No sé si te imaginas hoy en día a todos los países de la ONU poniéndose de acuerdo con objetivos de desarrollo. Eventualmente fueron reemplazados por los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2015, que ya tienen como meta al 2030, que son hoy en día los objetivos en el que la gran mayoría de la industria del desarrollo se basa. Y más o menos la práctica del desarrollo están relacionados a eso. Entonces, por más de 30 años, Fabio, estos flujos de desarrollo fueron creciendo y creciendo y creciendo, con algunas excepciones, por supuesto, pero era una narrativa universalista, poderosa, pero sobre todo muy importante y liderada por Estados Unidos y por Europa, con una China y una Rusia que de vez en cuando lograron influenciarlo, pero sobre todo desde las sombras. Claro, y ahí es donde vemos cómo este proyecto tan estratégico, ¿no? De ganar la mente, de apoyar a ciertos países porque tienes un interés geopolítico para que avance ahí tu ideología, pues se intentó vender, ¿no? A lo largo, bueno, cuando cae la Guerra Fría se intenta vender más bien como que esto ya es algo universalista, ¿no? Esto ya no es por ganarte el bien de una sociedad o un país como tal, sino ya es una misión global de mejorar la vida, de mejorar la situación de la gente, ¿no? Pero pues bien lo dices tú, si en esas épocas se podían hacer pactos globales, hoy en día es que los países no están ni siquiera de acuerdo en cómo medir estos objetivos, ¿no? En cómo se progresa. Y ahí es donde empezamos a ver todas estas
paradojas y este pleito, ¿no? Ya no es nada más disputas ideológicas entre un bloque y el otro, sino que es ya como tal un retroceso estructural de todo el sistema. Y Santi, lo que se me hace más interesante es cómo es dentro de mismo Occidente, cómo vemos agentes que están batallando en contra de esta misma agenda que, bueno, en su gran mayoría le beneficiaba a los países, ¿no? Tratar de influir que los distintos países del mundo en desarrollo pues vean bien a este lado, ¿no? A este lado geopolítico. Y se me hace impresionante el discurso de Donald Trump en la Asamblea General, pues me quedó clarísimo, en plan, ya los presupuestos de cooperación, bye bye, o sea, esto ya no es nuestro objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el terreno en el que nos adentramos en esta crisis del desarrollo hoy en día, ¿no? Que está marcada, claro, por recortes, por presiones políticas internas y por este cuestionamiento, ¿no? Este cuestionamiento social sobre la inclusive cuestión si es útil, ¿no? Ayudar al exterior. Creo que hablaremos un poco más de eso adelante, ¿no? Cómo los mismos ciudadanos de los países ven el tema del desarrollo internacional cuando hay problemas dentro de tus fronteras, ¿no? Lo tocamos un poco más adelante. Y hablando, Santi, de los objetivos de desarrollo sostenible, se me hace bien interesante tocar el tema de esta crítica global que vemos. Creo que es válida, tiene puntos que hay que comentar, porque no sé, yo como un internacionalista y aceptando y entendiendo que el cambio climático está ahí, por más que Donald Trump lo niegue en la Asamblea General, creo que el mundo claramente necesita mover un poco su trayectoria para que continúe siendo habitable, pero siento que esta manera de tan marketizable de venderlo, a lo mejor habla un poco de una hipocresía, una desconexión, una brecha entre lo que decía, nuestros discursos y lo que de verdad vemos en el día a día, ¿no? Y yo creo que las críticas que se hacen un poco a esta manera de ver el avance es, pues, una narrativa muy universal, ¿no? Hablando un poco con ese contexto del fin de la historia, ¿no? Que el desarrollo es a donde tenemos que ir, ¿no? Y creo que es un poco, no sé, es un espejismo, ¿no? Hablar de metas tan ambiciosas sin un respaldo financiero real y pues pareciendo que cuando priorizas cada cosa no avanzas realmente ninguna, ¿no? Y pues muchos países del mundo hablan de eso, ¿no? Había una gran frase, la de billions into trillions, ¿no? Que prometía que por cada dólar público se iba a movilizar billones y trillones de capital privado, una realidad que ha sido mucho más modesta, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Y pues que también muchos de los países en desarrollo destinaron muchísimo dinero a la deuda que conllevaba aceptar y progresar en estas direcciones, ¿no? Entonces parece que es un poco de ficción política, es muy lindo hablar de ello y sí son objetivos reales en los que tenemos que avanzar, pero una cosa es venderlo de una manera tan linda y otra cosa es tener pues un camino claro para avanzarlo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, Santi, no sé si lo ves tú igual, pero cuando priorizas absolutamente todo, no priorizas nada. Estoy de acuerdo y la verdad creo que esta ficción de la que estás hablando es algo que muchos ciudadanos se van a poner de acuerdo contigo, y no solamente ciudadanos de los países donantes, pero también de los países recipientes. Creo que es muy importante resaltar eso, que es una opinión que se comparten de ambos lados del espectro, ¿verdad? Eh, y también decir que esto va más allá de Trump. Como muchas de las tendencias que observamos en este 2025, podemos observar ya tensiones y orígenes que van ya de antes. Y cabe resaltar eso, que esta crisis por la que pasamos ahora en el mundo del desarrollo tiene un mandato muy democrático y muy popular. Muchos ciudadanos, sean franceses o americanos, británicos, se enfrentan a sus propios problemas internos y ahí se cuestionan de qué sirve esta ayuda extranjera. Y muchos ciudadanos en los países recipientes se cuestionan para qué sirvió todo este tiempo esta plata que venía de afuera, porque ellos no pueden ver necesariamente el progreso. Y así llegamos a esta crisis, Fabio, en la que este año, en enero y en febrero, una institución, la institución principal del desarrollo, que era USAID, la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos, prácticamente cerró sus puertas. Esta era una institución que tenía un presupuesto de más de 64.000 millones de dólares en 2023 y oficinas en más de 60 países. Para muchos también la institución más vieja, dependiendo de la definición. Y ahora fue completamente desmantelada. Todavía existe una pequeña oficina con muy poco staff, pero podemos considerar que prácticamente ya no existe. Europa no se queda atrás en este sentido. También le sigue mucho la corriente a Estados Unidos, como es el caso en otras áreas políticas. Inglaterra fusionó su antiguo Departamento de Desarrollo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Foreign Office, y prevé recortes de hasta 40% para 2027, igual que Francia, justamente 40%, la misma cifra. Otros donantes bastante significantes, como eran Suecia, Alemania, Holanda, también cortaron sus presupuestos.
Es más, según la OCDE, esta es la primera vez que ambos Estados Unidos y Europa recortan su presupuesto de desarrollo en el mismo año, la primera vez. La única que no sigue la tendencia es nuestra querida Unión Europea, Fabio. Acá en Bruselas eh, duplicaron el presupuesto de política extranjera a 200.000 millones de euros. Obviamente esto es algo que se tiene que negociar todavía para 2027, pero esta es la propuesta inicial que tenemos ahora mismo de la Comisión Europea. Pero se podría esperar inclusive que los Estados miembros en este proceso de negociación, que capaz lo tocaremos en otro episodio más tarde, recortan esta cifra de manera significante. Lo que sí, Fabio, en conclusión, la UE hoy en día es el donante internacional más importante ahora que Estados Unidos tomó esta dirección. Pero sí, como resaltar mucho, Fabio, creo que vos lo ves de la misma manera. Esta es otra área más en la cual las diferentes potencias geopolíticas se van a estar peleando. Ya lo estuvieron haciendo durante la Guerra Fría. Por 30 años Estados Unidos dominó y ahora se crea otra vez un vacío del cual muchos van a buscar aprovecharse. Santi, estoy de acuerdo, es que creo que vamos a terminar volviendo a esa visión un poco más binaria del asunto, donde enfocarte en apoyar a un país viene muy de la mano a que este país esté en tu agenda y que vea el panorama global desde tu perspectiva y que vote contigo, ¿no? Y que esté contigo, ¿no? O sea, al final creo que parte también de cómo otros actores en los cuales vamos a desarrollar más en el siguiente bloque operan, es un poco con esa idea de te apoyaré, te daré dinero para que desarrolles cierta industria o cierto proyecto, pero con un par de contextos ahí para que también me ayudes tú cuando te lo pida, ¿no? Ya no va a ser esa filantropía global de ayudar por el desarrollo y por esta idea globalista de tenemos que vivir en un mundo mejor. Que vuelvo a lo mismo, o sea, creo que son valores y maneras de verlo muy buenas. O sea, ¿cómo no estar en favor de un mundo mejor donde no haya pobreza, donde no haya hambre? Pero tenemos que ser realistas en el duro contexto de la cruda realidad política en la que nos enfrentamos. Y creo que oyentes que nos estén escuchando, que quieran dedicarse al mundo este tan benéfico que es el mundo de la ayuda humanitaria, del desarrollo internacional, pues es parte de entender que los países para dar dinero van a necesitar querer algo a cambio, ¿no? Entonces la cosa es, uno que tiene proyectos de este estilo, ¿cómo desarrollas estas cosas con la intención de que un donante, ya sea una institución o un país, te acepte, ¿no? Acepte dar ese dinero, pero tener que pensar en qué va a recibir a cambio, ¿no? A lo mejor hay que reestructurar un poco cómo vemos todo el panorama, ¿no? Claro, creo que muchos de los que estudian política extranjera y más específicamente política de desarrollo se habrán encontrado con la pregunta intereses contra valores. Y esto es algo en el cual el mundo del occidente viene cuestionándose ya hace 3 décadas. Y muy importante, es una pregunta de la cual otros actores no se preocupan. Pues sí, Santi, hablando de estos otros actores, ¿no? Ya hablamos bien de cómo Occidente se repliega, ¿no? Cómo los objetivos de desarrollo sostenible, cómo las Naciones Unidas y su sistema parece perder fuerza. Y es natural preguntarse, ¿quién va a llenar este vacío? Y yo creo que la respuesta más evidente, así como en tu buen análisis de esta Asamblea General, es la respuesta es China. Pero ojo también, porque China no creo que esté copiando paso a paso este modelo americano de llevar a cabo el desarrollo internacional. Yo creo que ya por la simple manera de cómo se presenta, no tratan de usar palabras como aid, ¿no? Como ayuda o como donor, ¿no? Como verse como un donante, sino usan términos más relacionados a la cooperación sur-sur, apoyo, ¿no? O sea, se me hace muy interesante cómo Xi Jinping critica mucho este modelo del welfareismo y tratar de apostar más bien por una idea de comercio, no más que ayuda, ¿no? Para tratar de mantenerse visto como ese líder del sur global, ¿no? Entonces, es una estrategia bien interesante, pero claramente yo creo que tiene ahí un contexto también pues de poderío internacional, ¿no? Entonces, un claro ejemplo es la nueva ruta de la seda, ¿no? The Belt and Road Initiative, que combina inversiones masivas con también este enfoque del realpolitik, ¿no? A lo mejor victorias rápidas con una menor preocupación por normas democráticas o ambientales. Y pues formar lazos culturales y políticos estratégicos con distintos países, no solamente en el continente asiático, sino también en otros lados, como en América Latina, por ejemplo. Entonces, donde otro caso bien interesante, Santi, creo que tú aquí de esto sabes más que yo, es en otro punto donde Estados Unidos ganaba mucho en la Guerra Fría, era tratando de formar a políticos del sur global, ¿no? Y ahora China está también replicando ese modelo, con escuelas de formación política en África, ¿no? Inspiradas en el CCP, que
enseñan cómo el partido va por encima del Estado, ¿no? Una manera de cómo pensar en el desarrollo internacional, cómo también nos hace pensar que esto es parte de también ese soft power, ¿no? Ese poder blando de los estados. Sí, correcto. Esta era la área de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero sobre todo después de la Guerra Fría, cuando los países de Europa del Este buscaban unirse a la Unión Europea y a la OTAN, que necesitaban un poquito esta nueva cultura política más liberal, y ahí fue donde organismos, los que lo conocerán como el Instituto Republicano Internacional, la NED, el National Endowment for Democracy, se encargaron de entrenar a toda una generación de políticos que hoy en día están en el poder. Creo que de manera muy irónica también Víctor Orbán fue beneficiado de una beca de George Soros para estudiar en ese entonces, en los años 80. Y ahora es un área en la que China se está metiendo, sobre todo en África. Es un modelo que en realidad Xi Jinping lo lanzó oficialmente en 2017 para mejorar un poquito las relaciones entre el Partido Comunista Chino y los partidos, sobre todo de gobierno, que están ahora mismo en gobierno en varios países africanos, como Angola, Mozambique y Sudáfrica, entre otros. Estas escuelas de políticos, que ya existen más de 3.000, que la verdad me sorprendió bastante ese número al verlo mientras estamos investigando este episodio, están calcadas de la escuela del Partido Comunista Chino. La filosofía general siempre es poner al partido por encima del Estado y el gobierno, algo muy diferente de lo que hace el Occidente, pero a la vez el Occidente hacía lo mismo con su escuela de políticos. Ellos empujaban su ideología liberal, sobre todo capitalista. eh, es solamente una de las áreas en las que China se está tratando de meter mucho más. Otra, por ejemplo, es el apoyo a la prensa, en la cual China, por supuesto, se da cuenta de que necesita un ambiente mediático favorable para sus intereses, teniendo en cuenta que en muchos países la imagen de China se estaba deteriorando. eh, entonces tenemos varias áreas en las que China está aprendiendo de cómo Estados Unidos hacía las cosas hace 30 años para tratar de dejar su marca también. Claro, claro, es mezclar no solamente el financiamiento y que el dinero fluya, sino también que la manera en la que veas a estos actores también, esté ahí. Y otra cosa bien interesante es cómo el modelo de China no compite de una manera tan frontal con los modelos de ayuda y desarrollo, internacional de Occidente, ¿no? Cómo trata a lo mejor de hacerlo de una manera un poco más silenciosa, sin tener tanta presencia mediática, y pues con un actor clave que, como bien decimos, va más allá de solamente financiación y préstamos, comercio, sino también parte de la influencia cultural y política que a veces nos damos cuenta que es igual y hasta más importante, ¿no? Y otra cosa interesante también ligada a lo que estamos comentando, Santi, es que China también empieza a colaborar con ONGs, y tratar de incorporar narrativas que se asemejan o se alinean con las mismas ideas que la ONU o los Objetivos de Desarrollo Sostenible también dicen, ¿no? O sea, como que tratar ya desde cómo presenta sus proyectos que suenen de la manera similar. A lo mejor tienen otros destinos finales, pero a lo mejor ya desde cómo lo planteas que suene de ese estilo. Y creo que es más interesante también, últimas semanas que hemos visto tantas cumbres en China y a China tan presente como de verdad ponerse como ese actor internacional, ese contrapeso a Occidente, pero el discurso que saca Xi Jinping es como China quiere ser un actor reliable, un actor nada impredecible en contraste de lo que vemos en Estados Unidos, que el presidente americano cambia de parecer casi casi como cambia de ropa, ¿no? Entonces creo que es muy interesante cómo Xi Jinping trata también desde el discurso y desde cómo presenta su idea, pues de verdad presentarse como una alternativa a un orden que está en completo desorden, ¿no? Sí, acá nos deja un poquito las dudas a nuestro oyente, Fabio, de verdad, si estamos en un ocaso del desarrollo internacional, o si simplemente es un cambio y estamos viendo a China un poquito tomando el liderazgo con algo que Estados Unidos se está apartando un poquito. Y por supuesto hay otros rivales, existen otros actores que se están tratando de meter mucho. Importante, como siempre, destacar a Rusia, que Rusia era un actor que se estuvo metiendo mucho en las áreas de entrenamiento a partidos políticos, de apoyo a la prensa, apoyo a periodistas, pero que también pasa por su propia crisis bastante distraída por otras cuestiones, sea Ucrania, en su propio país, en sus propias fronteras. Y el que más me interesó investigando este episodio, Fabio, es Arabia Saudí. Bueno, sobre todo los países del Golfo, pero en el mundo árabe y también en África, están entrando mucho los países del Golfo con el objetivo de llenar este vacío del cual están dejando Estados Unidos y Europa, y viendo a China como su principal rival.
Arabia Saudí específicamente tiene su estrategia Visión 30, que busca completamente reestructurar su imagen y sus relaciones extranjeras con los países vecinos, pero también de África. Temas prioritarios creo que son el sector agrícola y la energía renovable, y muchos de estos proyectos flagship están enfocados en modernizar prácticas agrícolas de países de África del Este. Pero también mucha ayuda humanitaria en países que han sido destrozados por guerras últimamente, como el caso de Sudán, el caso de Etiopía. Y también están apareciendo mucho en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Entonces, como muchas cosas, a veces se está volviendo un mundo más multipolar, menos controlable en el caso del mundo del desarrollo. Y por supuesto estamos entrando en este modelo medio alternativo que es muy interesante, que es la cooperación sur-sur. No sé qué te parece ese modelo. No, la cooperación sur-sur se me hace interesantísima y ahora, como bien dices tú, en un mundo más multipolar, donde más actores del sur global intentan tener esa presencia internacional, ese liderazgo es brutal. Como líderes como Lula, por un lado, tratan de verdad de verse, ¿no? Como un compás moral, pero al mismo tiempo también un compás de una perspectiva distinta, ¿no? Como por las últimas décadas son los mismos países los que empiezan a mover estos proyectos, los que tratan de canalizar, no sé, los efforts globales por combatir problemas globales, y se me hace increíble cómo ahora hay más políticos de partes distintas del planeta intentando liderarlo, ¿no? Y no solamente es Lula, ¿no? Vemos también en Turquía un Erdogan también, digo, con sus propios intereses, pero también un Erdogan más presente a nivel internacional. Indonesia se me hizo interesante también el discurso que sacó en la Asamblea General el otro día, ¿no? Metiéndose en el caso de Gaza y las guerras en el Medio Oriente de una manera tan directa, brutal, ¿no? El país musulmán más grande del mundo, digo, no lo tocaremos tanto y a detalle, pero se me hizo muy interesante. Y es que creo que refleja perfectamente que ya no es un mundo dual entre un Estados Unidos y, pues, antes una Unión Soviética, ahora una China. Es realmente una competencia, no sé, un partido donde hay tantos actores, y ahora sí creo que mientras más actores peguen para un lado o para el otro, la balanza se va a ir para allá. Y algo todavía más, interesante y loco de nuestra época, Santi, es como el noviazgo, el matrimonio, como le quieras llevar, transatlántico entre dos actores tan fuertes como la Unión Europea y Estados Unidos, ya no está grabada en piedra como antes, ¿no? A lo mejor vamos a ver más tensiones, no solamente comerciales, pero a lo mejor veremos a una Unión Europea intentando llevar a cabo sus propias estrategias de desarrollo internacional, que a lo mejor chocan con cómo los americanos lo ven. Y en un mundo donde las agendas empiezan a coincidir, ya no todo es economía, ya no todo es seguridad nacional, hay veces que se ponen unas encima de otras, pues a lo mejor veremos más puntos de choque, ¿no? Entre actores que antes jurábamos que siempre iban a tirar para el mismo lado. Y como le estamos diciendo, la ayuda humanitaria, el desarrollo internacional también terminan siendo, pues, parte de esta pelea por el ganarse el interés, ganarse prioridad internacional. Entonces, no sé, puntitos de choque. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que será un lugar donde veamos también actores que de toda la vida se aliaban pelearse un poco por, yo qué sé, proyectos? Quién sabe, de verdad creo que eso nos lleva un poquito al punto de que hay mucho que todavía no sabemos, son cosas que están sucediendo ahora mismo, planes, estrategias, políticas que se articulan a puertas cerradas, otros de manera más abierta, actores nuevos, actores viejos, también nuevos políticos que tal vez toman, por ejemplo, como Lula, que siendo presidente toma un rol un poquito más global, pero tal vez el sucesor de Lula el año que viene lo hará menos. Y también, Fabio, me parece muy interesante pensar en qué, como hablamos mucho de lo que está cambiando, qué va a ser lo mismo. Y tal vez esta dinámica de todavía usar la ayuda internacional, la ayuda al desarrollo para perseguir tus propios intereses, seguirá haciendo lo mismo. Y como bien lo decís, lo bien resaltás, esto puede llevar a que aliados tradicionales, sobre todo Europa y Estados Unidos, choquen un poquito más. También tenemos una especie de miedo, inclusive un chiste de que qué pasa cuando Trump o el Partido Republicano se dé cuenta de que puede usar la plata al desarrollo para perseguir sus propios intereses. Eso todavía no ha sucedido, pero ya escuchamos pequeños rumores, por ejemplo, de Trump y del Partido Republicano tratando de inclusive revivir algunas iniciativas que fueron canceladas en los últimos meses, pero con un tono MAGA, ¿no? Entonces, un caso muy particular es el de Radio Liberty Europe, que es una radio que operaba en Europa del Este, en países exsoviéticos, que sobre todo
promovía mucho la narrativa liberal, la democracia y todas estas cosas. Y ahora hubieron conversaciones para ver si esa radio se podía convertir en un mecanismo para promover los valores MAR. Entonces, eso también podría suceder y eso todavía no sabemos. Y se me da interesantísimo. También asusta un poquito para los que trabajamos en esto, pero claramente este panorama de sociedad civil es diferentísimo, súper nuevo. Van a haber nuevas conferencias, nuevas instituciones, nuevos foros internacionales. Ya lo hay encima, el foro del Belt and Roads, el Shanghai Cooperation Forum, todas estas son nuevos foros, nuevos espacios que capaz van a ganar más prominencia por encima de las Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces, muchas cosas cambiando, Fabio, y todavía muchas cosas por definir. Sin duda, Santi. O sea, ya para concluir este bloque y entrar un poco más en un último bloque para hablar más en el caso de la sociedad civil, se me hizo brutal que hayas tocado el tema de este ángulo, ¿no? De intentar hacer de estas instituciones, de estos proyectos de ayuda internacional como pequeños altavoces de tu propaganda política. Y es que al final es lo que se me hace más brutal de cómo Estados Unidos cortó completamente todos estos proyectos. Eran proyectos designados completamente para mejorar cómo se veía Estados Unidos en el resto del mundo. Entonces, a mí me hace más sentido, pues, cambiarles la retórica en vez de cortarlos de cajón y brutal. O sea, al final es que no me extrañaría completamente que empiecen a revivir, pero pues con ese tono más trompeano, ¿no? Que creo que es en la dirección a la que va el mundo. Pero, Santi, yo creo que es momento de, sin filtros, tocar el último bloque y de verdad, pues tratar de hablar un poco y repensar quién manda en el desarrollo, ¿no? Estamos viendo una trayectoria más corporativista, a lo mejor es una dirección donde ya las organizaciones civiles, las NGOs ya no tienen tanto espacio. Así que pues exploremos un poquito esa cuestión un poquito más abierta, más estilo debate y a ver qué tal para concluir. Fabio, me parece que tocamos mucho el tema de las instituciones donantes, de los países recipientes, y la dinámica un poquito del orden mundial, y hablamos relativamente poco de quiénes son los principales perdedores de esto, que podríamos decir son muchos de los ciudadanos, mucha gente que beneficiaba de la ayuda humanitaria, de la ayuda al desarrollo, y sobre todo la sociedad civil. Es un sector que ha visto cómo casi un quinto, hasta un cuarto de su negocio ha desaparecido completamente. Y acá de verdad nos cuestionamos cuál es el rol de esta sociedad civil, si de verdad es un sector que vale la pena conservarlo, y qué salió mal de verdad, cómo el desarrollo llegó a donde estamos hoy en día, si de todos modos este objetivo de desarrollar al poquito al sur era un poquito inalcanzable. También un poquito estos dilemas de Estados Unidos o el Occidente desarrollando a países que eventualmente podrían convertirse en propia competencia para ellos. Entonces acá queremos de verdad ponernos la pregunta un poquito, ¿quién manda en el desarrollo? Pero también si de verdad es un mundo que vale la pena conservar en cómo existía en los últimos 30 años. Es una pregunta re interesante, Santi. Yo empezaría con un argumento muy bueno que escuché, bueno, que leí últimamente en la investigación de este episodio, y es que cómo presentamos la ayuda humanitaria y el desarrollo de países, te ponían la cuestión de, pues, todas las donaciones, yo qué sé, de México, de Estados Unidos a México, y si de verdad uno cree que esto viene con la intención de que México compite realmente con Estados Unidos, ¿no? A nivel de Canadá. O sea, imagínate cómo un ciudadano del día a día vería que su país está ayudando a otro país a convertirte en un competidor geopolítico, económico, de cualquier manera, ¿no? Entonces ya como desde esa idea de verdad es que quieres desarrollar a tus, entre comillas, competencias a nivel global, ya se me hace como una manera donde tienes que ser muy hábil en ponerlo desde una perspectiva mejor. Y tocando el tema ya de esos objetivos a lo mejor un poco más inalcanzables, más difíciles, tengo que jugarlo un poco en este bloque, Santi, al abogado del diablo, pero es que se me hace interesante hablar de aquellos países que están en esa zona gris del desarrollo, ¿no? Ya no son pobres como tal, pero siguen teniendo muchísimas dificultades de todo tipo, ¿no? Para alcanzar de verdadmente un nivel de desarrollo aceptable, ¿no? Parece que llegan a ese espacio de techo y parece que es imposible romperlo por más dinero que le sueltes, ¿no? Son democracias imperfectas, ¿no? O sea, sí hay procesos democráticos, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo problemas, pero están en esa dirección, economías crecientes, pero siguen siendo desiguales. Y pues claro, hay un sector de la sociedad civil que es vibrante y que pues tiene libertades de todo tipo, ¿no? Pero sigue habiendo
muchos obstáculos, ¿no? Y por más dinero que parece que sueltes, parece ser que se va para otros lados, porque pasan años, décadas y no vemos una mejora de verdad sustancial como para decir, venga, vale la pena seguir metiéndole dinero, ¿no? Entonces, Santi, tú que sí que trabajas en este sector y que de seguro tienes una vista más positiva de ello, ¿qué ocurre con estos casos, no? Sí, muchos a estos países en la zona gris, muchos también le dicen agujeros negros de fondo de desarrollo. Son países que llegaron a un techo en cuanto a desarrollo económico, son economías crecientes, pero muy desiguales. También un crecimiento, un desarrollo político bueno, son democracias, pero democracias muy imperfectas, eh, con muchos rasgos todavía de países autoritarios. Y son países que lograron entender cómo funciona el mundo del desarrollo para hacer un poquito lo mínimo para seguir recibiendo dinero. Después también entramos mucho en el tema de lo que es esta dependencia de la cual se generan sobre todo países más vulnerables, de bajos recursos, que terminan dependiendo mucho de actores occidentales y que sin esos fondos se desmoronan. O sea, se están creando estructuras sostenibles para que estos países eventualmente no puedan necesitar de esos fondos. Para la gente más crítica, te dirán que ese es el punto, que no quieren los donantes no quieren que se generen estructuras sostenibles porque esta es la manera en la que se le atan a estos países a sus propios sistemas e intereses. Em, de verdad es una pregunta que nos hacemos mucho en el mundo del desarrollo y no hay una respuesta muy concreta. Solamente quiero resaltar tal vez dos cosas y es que, claro, esto es un esto es un no puedo decir esa palabra. Esto es un desmantelamiento de esta industria con muchas críticas que son muy ciertas, muy valiosas, pero también con un origen un poquito nefasto. O sea, lo que pasó con USAID es una manera de mostrarle de manera estética a sus ciudadanos cómo cortaron el presupuesto de algo que para ellos impulsaba una agenda de los demócratas. Esto no tiene intención de mejorar lo que es la práctica del desarrollo ni las relaciones con países extranjeros. Y también que obviamente esto es una arena de intereses geopolíticos, pero que también hubo históricamente mucha gente y muchos líderes políticos, muchos funcionarios públicos que tenían intereses humanísticos y valores propios para mejorar lo que era la práctica del desarrollo y de verdad mejorar la calidad de vida de la gente. Obviamente siempre fue una pelea entre estas dos cosas, pero dentro de toda esta crítica que estamos haciendo, trato un poquito de defender al sector en el que trabajo dentro de lo posible, para decir que hay gente que le importa mucho lo que es el desarrollo humano, si podemos decirlo así. Sí, sin duda alguna, es que, pues al final es verdad que hay problemas en la industria, pero es una industria que está ahí para ayudar a las poblaciones vulnerables alrededor del mundo, ¿no? Y esa es la primera víctima real de todos estos recortes, ¿no? Que como bien dices tú, trae un contexto más ideológico, no más para su votante interno, más que para de verdad mejorar la manera en la que Estados Unidos canaliza su dinero que va al exterior. No, que volvemos a lo mismo, es una paradoja porque le viene bien a Estados Unidos tener este estilo de vehículos para mejorar su agenda. Pero bueno, Santi, otro tema a tocar en este otro bloque, otra crítica que se le hace mucho a la sociedad civil es sobre la crisis de la legitimidad. Se critica mucho que las organizaciones no son eficientes, que caen en clientelismo, que caen en mucha corrupción. Y también se habla mucho de estos modelos, ¿no? Como Shark, se le dice, un modelo tiburón, donde pues terminan compitiendo con empresas privadas por fondos internacionales. Y Santi, te voy a meter otra cosilla aquí que recuerdo que comentamos hace un mes y piquillo en tu terraza sobre casos concretos, ¿no? Recuerdo que se tocó el tema de Costa Rica, que era un país que recibía mucho dinero, que se veía que estaba creciendo mucho, pero como bien lo explicabas hace un par de segundos, después de un tiempo te das cuenta que viene bien tener financiación así, entonces tampoco está en tu objetivo terminar desarrollándote y que pare ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema, Santi, de la legitimidad de este estilo de competencias por financiación en los países? Sí, hay varias cosas muy interesantes ahí que resaltaste, Fabi, y son críticas que, como bien decía antes, son completamente verídicas y completamente muy aceptables. Primero, el tema de la legitimidad, creo que es algo que ya el mundo del occidente, la, las ONG modernas, ya lo aceptan que nosotros no tenemos un mandato legítimo para estar diciéndole qué hacer en cuanto a su desarrollo político-económico a gente en otros países. Ese no es nuestro rol es más ayudar en cuanto a lo que ellos crean que es necesario.
Eh, entonces creo que ese aspecto un poquito neocolonial ya está pasando de moda y ya creo que tuvimos un periodo de autorreflexión para decir que de verdad eso estaba mal y de poder decir ahora hacemos las cosas de manera diferente. Con el tema de la ineficacia, Fabio, también te quiero poner la pregunta a vos, ¿qué tipo de industria no tiene su parte ineficaz y su parte un poquito nefasta? O sea, cualquier sector económico, no sé, la industria automovilística, tienen marcas que son mejores, más éticas y tienen marcas que están buscando más solamente el profit y un poquito sus propios intereses. Entonces, en todos los sectores vas a encontrar prácticas ineficaces, actores, como vos lo decís, un poquito shark, inclusive empresas privadas que se están metiendo en este mundo, porque recordamos, no solamente las ONGs pueden recibir fondos de desarrollo, pero también empresas privadas que pueden sacarle como un profit un poquito a este dinero, que al final son fondos públicos, son fondos que nuestros impuestos, Fabio, son los que están financiando ahora mismo, ¿verdad? Entonces, de verdad, es un poquito mixto y lo quiero dejar así. Hay críticas valiosas, hay actores que se portan mal, hubieron gastos, hubieron de verdad eh, muchas prácticas que tenemos que eliminar. Y hay todavía actores hoy en día que son bastante tercos y que dicen, esto es un ataque completamente irracional, no tienen ni un fundamento. Y hay otros que están ok, de verdad hay otras maneras de hacer las cosas y tenemos que cambiar un poquito nuestra práctica porque de verdad perdimos la confianza de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de los países donantes y de los ciudadanos de los países recipientes. Quiero resaltar un episodio muy chistoso, Fabio, que no sé si te acordás, con Petro, en la famosa sesión del gabinete que estuvo televisada, en el cual Petro aplaudía el fin de USAID, de la ayuda internacional de Estados Unidos, porque lo veía como una influencia nefasta por parte de los americanos. Bien interesante, Santi. Y al final yo también quiero resaltar el hecho de que, oye, no dejo de ser un internacionalista que cree en estas agendas, pero sí siento que a veces es fácil para los partidos populistas utilizar pues ciertos errores o ciertas fallas en el sistema para irse en contra de toda la industria como tal. Y son críticas legítimas porque pues sí es verdad que vemos casos de corrupción o de desviación de fondos, es cierto, pero como dices tú, esto ocurre en cada industria vida y por haber. Ahora, la cosa es cómo mejoras estos errores, ¿no? Y fíjate, no sé si a ti te resuena esto para también empezar a concluir con ideas y tal, pero recuerdo un libro que leí hace un rato, se llamaba Dead Aid, y hablaba de una metáfora muy buena sobre, bueno, hay un problema de malaria en un cierto país, aquí hay dos agendas, o llevas tu industria de redes para que la gente duerme y los mosquitos no le piquen, o ayudas a los actores locales, ¿no? Al tipo que vende estas redes en este país a desarrollar su business, ¿no? Como que dos maneras de afrontar el mismo problema con dos puntos distintos, ¿no? Si llega aquí Bono o cualquier artista y te dona todo, genial, pero al año estas redes están rotas y ¿qué va a hacer alguien local? ¿Cómo compra el reemplazo? Pero si afrontas este problema, pues apoyando a los negocios locales, construyendo las economías locales, pues a lo mejor sí es que no solamente ayudas a gestionar el problema, pero pues sosteniblemente esto se mejora, ¿no? Y se me hizo, no sé, una metáfora bien interesante de ver el problema de la ayuda humanitaria de dos ángulos, ¿no? Una cosa es dar dinero por dar y otra cosa es, pues, fomentar el crecimiento económico local enfocado a resolver los problemas que hay. Pero es que es complicado, ¿no? Es más Bueno, complicado que sí. eso es lo que decimos hacernos a nosotros irrelevante y necesario en este espacio. Y es muy de seguido el dilema en el cual muchos actores de la sociedad civil se enfrentan. Es ¿qué es lo prioritario? ¿Es satisfacer al donante para que te den otro proyecto o más fondos en el futuro o resolver los problemas que tu proyecto tiene que resolver? Es el dilema que tenemos todos siempre, y te das cuenta muy de seguido cuáles son las organizaciones civiles que priorizan lo segundo antes de lo primero, que priorizan más resolver los problemas y que buscan estar de verdad haciéndose más innecesarios. Pues Santi, ya ahora sí para terminar, y me gustó porque sí siento que hemos tenido puntos un poco más optimistas para acabar algo que es al final un tema de un ocaso de una industria o un aparente ocaso de una industria. Entonces, me alegra que estemos terminando en notas un poquito positivas para nuestros oyentes. Yo a lo mejor para concluir un par de ideas tengo. La primera es a lo mejor que esta ilusión de un desarrollo universal y neutral puede que esté terminando, pero eso no significa que no se puede reinventar distintas maneras de cooperación. Y tengo distintas vías que a lo mejor esto
se pueden llevar. Una de ellas es pues que puede que foros multilaterales como las Naciones Unidas estén en picada, pero eso no implica que no haya cooperación de otros tipos con otros actores. Aquí me viene un contexto bien interesante que es los foros minilaterales. Y un foro minilateral es, en pocas palabras, pues una forma de cooperar internacionalmente, pero con menos países, de maneras más flexibles y pragmáticas para avanzar en temas más concretos, ¿no? Los ejemplos que yo tengo vienen más relacionados en el tema de la seguridad y la defensa, pero creo que puede ser también una manera de cooperar en la industria del desarrollo internacional también. Y yo creo que aquí algo presencial es que el reto que vemos es intentar dejar de confundir salvar vidas con transformar sociedades, ¿no? Y entender que al final el desarrollo siempre fue y siempre va a ser muy político. Entonces, tratar de distinguir en proyectos que quieren transformar un estado, mejorar una democracia y a lo mejor proyectos que quieren dar ayuda a una crisis humanitaria necesaria y crucial para este momento, ¿no? Entonces, si a lo mejor los proyectos empiezan a diferenciar, puede que haya unos, los más urgentes, que no sean tan polémicos y se pueda dirigir el dinero de una manera más sencilla. Y 5 puntos rápidos para mí, para pues, intentar de que uno de nuestros foros más queridos para todos los internacionalistas, que es las Naciones Unidas, no se desmorone, son 5 puntitos. El primero es que creo que una misión fundamental es regresar a su misión principal, que es prevenir el conflicto, ¿no? Enfocarse en la diplomacia de la paz, dejar atrás modelos intervencionistas, ¿no? Y dedicarse a eso, prevenir conflicto, que digo, ya es una tarea muy grande. A lo mejor simplificar y tener objetivos realistas y prácticos, abandonar agendas tan universales, tan utópicas y definir en conjunto prioridades más centradas y diferenciar claramente lo que digo, ¿no? Separar vidas y el desarrollo a largo plazo. Tercer punto, enfrentar la crisis financiera y burocrática claramente, pues resolver estos problemas de las cuotas que paralizan las operaciones, hacer reformas presupuestarias para pues, evitar que no se puedan cumplir los objetivos. Un cuarto punto pues, sería adaptarse a la nueva competencia geopolítica y a los nuevos bloques. Esto sería darle más voz a potencias emergentes como Brasil, como la India, y pues resistir el intento de China y Rusia de vaciar el liberalismo y pues el sistema liberal que vemos, ¿no? Aprovechar también pues que esta competencia de bloques pues reposiciona los foros multilaterales también como necesarios para que haya un discurso, un intercambio de ideas entre estos distintos bloques. Y el último punto, el quinto, pues es responder a este desafío de Trump, ¿no? Mostrar la utilidad práctica de las organizaciones internacionales y pues pasar de operaciones de paz, todo este estilo de intervenciones costosas, a diplomacia fácil y ágil, directo a lo que vas, ¿no? Evitar convertirse en organismos abiertamente antiestadounidenses, ¿no? Porque creo que todo el mundo se tiene que adaptar a la manera transaccional de Trump y las Naciones Unidas, toda esta estructura internacional creo que no se libra. Santi, yo así más o menos definiría un poquito mis puntos para terminar el episodio de hoy. No es tanto mi tema como sé que es el tuyo, así que te dejo la palabra final para ti. Sí, súper Fabio, muy buen resumen. Yo no sé si estoy tan optimista con la ONU, tal vez como lo estás haciendo con tus recomendaciones. No sé si puede llegar a estar a la altura y no sé si es de verdad un espacio que ya cumplió su ciclo y que tal vez necesitaremos nuevos foros, tal vez bajo el concepto de lo que acaba de describir, como el minilateralismo. Eh, o capaz llegaremos a otro momento de la historia en el cual la ONU será necesario. Sí soy más positivo con la sociedad civil, es el sector en el que represento a través de mi vida profesional. Son actores que al final son súper resilientes, están acostumbrados a trabajar en las circunstancias, en los contextos más difíciles, más restrictivos. Entonces yo creo que si alguien puede adaptarse a este nuevo contexto y a este nuevo orden mundial en general, es la sociedad civil. Son los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, son este tipo de organismos. Em, pero por supuesto, con esto hay que aceptar lo que es una crítica constructiva. Eh, Tiene su lado ineficaz, como bien lo decíamos, la sociedad civil. Se gastó mucha plata y muchos fondos en proyectos que generaron poco impacto y de verdad toca en enfocarse en gastar estos fondos públicos de manera responsable. Esa va a ser la única manera de ganarse la confianza de los ciudadanos. Pero la gran conclusión que tengo es que, como lo dijimos muchas veces en este episodio, este es un pilar en el mundo del desarrollo en el orden internacional que fue creado por Estados Unidos después de la Guerra Fría bajo su modelo y nadie, pero nadie, Fabio, se benefició más de este orden que Estados Unidos mismísimo. Gracias al desarrollo, Estados Unidos mejoraba su imagen,
que estaba manchada por sus abusos en el hard power, y creaba ambientes favorables para sus intereses económicos y políticos, para sus inversiones, para sus relaciones diplomáticas, etcétera. Entonces, con el fin de USAID, que ya no existe prácticamente, como decíamos, y con una Europa que, como muchas cosas, otra vez está incapaz de estar a la altura, se genera un espacio importante en el cual China y otros van a buscar entrar. Y lo van a hacer a su manera, con sus propios aprendizajes, con sus propios valores, y sobre todo teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de lo que Estados Unidos hizo mal y de cómo llegó a esta situación. Lo que yo tengo muy claro, Fabio, y creo que me gusta concluir así, es que tarde o temprano Estados Unidos se va a dar cuenta de por qué gastaba tanto en desarrollo internacional. No hay mejor manera de acabarlo, Santi, le pegas al clavo perfectamente y nada más que añadir, de verdad. Te agradecería ya y concluiría, pero Santi, última pregunta. ¿Ideas para otros episodios? ¿Qué te gustaría tocar? Ahora sí que anunciamos que te unes al proyecto de manera más formal. ¿Qué temas te gustaría tratar aquí que los oyentes escuchen? El primero que se me vino a la cabeza, están las noticias mucho sobre las protestas. Estamos tal vez en un año que recordaremos como el año de las protestas, sobre todo las protestas en Z. Así que tal vez ese será un tema que me encantaría mucho abordar antes de fin de año. Así que lo dejo ahí para ya Brutal. nuestros oyentes, Fabi. Brutal, me gusta la idea y sí lo hemos comentado varias veces. Y sí, veamos qué tal, ¿no? Y se me hace muy interesante. Generación Z, ¿no? Protestándose por TikTok y tal, pero pues es que al final es por donde está yendo la comunicación y natural que así es como las protestas ganen eco y fuerza y tal, pues en redes sociales, ¿no? Y brutal. Estaría muy bueno, Santi, hacer esas comparaciones con otras protestas o estos como por así decirlo, virus, ¿no? Cómo se van contagiando otros países, estilo las primaveras árabes o tal. Creo que sería un gran episodio. Te lo anoto y estoy seguro que los oyentes lo disfrutarán. Pero Santi, ahora sí, te agradezco una vez más por la gran plática, lo llevamos comentando un rato, ¿no? Con qué seguir y creo que ha sido un tema brutal, ¿no? Le pegamos justo al momento, que es este contexto de todo lo que vemos en Nueva York y estoy seguro que será siendo relevante por lamentablemente más años de lo que me gustaría. Pero bueno, tenemos que tener mínimo la conversación y presentar vías alternativas. Gracias, Fabio. Un saludo a todos los oyentes.